Carla miró el calendario de su escritorio marcando una fecha importante. Hoy se cumplían 23 años desde que entró por primera vez en la oficina de Veritas, la empresa que había creado junto a Hugo, su esposo. 23 años de trabajo incansable, los últimos 15 como analista financiera. Jeca recordaba cómo comenzó todo cuando la empresa apenas era una pequeña oficina con 5 empleados y un dueño ambicioso llamado Hugo. En ese entonces no era más que un joven emprendedor con grandes ideas, pero pocos recursos. Ahora todo eso parecía desmoronarse. Recordaba cómo le ayudaba a escribir su plan de negocios, se sentaban juntos noche tras noche trabajando en informes al año, se casaron y sus vidas quedaron unidas a la empresa que construyeron. Pero en los últimos meses, todo había cambiado. Hugo se volvió distante y frío. Ya no le miraba a los ojos en las reuniones y apenas conversaban en casa. Todos esos pequeños cambios despertaban en Carla una sensación de traición amorosa. Miró su anillo de bodas, que aún llevaba con orgullo después de 20 años de matrimonio. Pero algo había cambiado. Sentía que esta relación que había construido se estaba desmoronando frente a ella. En las últimas semanas había notado transacciones extrañas en la empresa, grandes sumas de dinero transferidas a cuentas desconocidas. Cuando le preguntó a Hugo, él las atribuyó a inversiones estratégicas. Pero algo no encajaba, el fraude comenzaba a asomarse en sus explicaciones. Hoy Carla se preparaba para una reunión clave con el Consejo de Administración, pero sus pensamientos seguían atrapados en Hugo. Tenía que mostrar a los accionistas que bajo su liderazgo el departamento financiero había logrado resultados récord, pero el traición personal y profesional que sentía le nublaba la mente. «Carla, ¿estás lista para la reunión?», preguntó Laura, su asistente, apareciendo en la puerta de su oficina. «Sí, casi terminó, solo los últimos retoques», respondió Carla sin apartar la vista de la pantalla. «¿Crees que a los accionistas les gustará?». Antes de salir, Laura hizo una última pregunta. «Por cierto, ¿sabes por qué Hugo cambió la reunión de las 10 a las 12?» preguntó tratando de sonar casual. Carla la miró notando que Laura titubeaba, evitando mirarla. No me dijo nada», respondió Carla. Carla sintió un escalofrío. Sabía que Laura no era buena mintiendo. Algo en la actitud de su asistente le decía que algo no estaba bien. La traición no solo estaba ocurriendo en la empresa, sino también en su vida personal. A las 12 en punto, Carla entró en la sala de reuniones en la última planta del rascacielos, que ahora albergaba la sede de Veritas. La mesa ya estaba llena de miembros del Consejo de Administración y directores generales. Hugo estaba en su lugar habitual, pero junto a él había una mujer desconocida. Era una mujer rubia, elegante, de unos 30 años, que le hablaba a Hugo en voz baja. Él sonrió de una manera que solo había sonreído a Carla. «Aquí está nuestra genio de las finanzas», exclamó Hugo. «Pasa, Carla, estábamos a punto de empezar». Carla sintió cómo todos los ojos se fijaban en ella. Algunos la miraban con simpatía, otros con curiosidad, y algunos apartaban la mirada. Antes de llegar al informe financiero, comenzó Hugo poniéndose de pie. «Quiero presentarles a Karen, nuestra nueva consultora de desarrollo estratégico». Karen se levantó con elegancia y sonrió al público. «Un placer», dijo con voz suave. «Pero segura, estoy deseando trabajar con un equipo tan excepcional». «Hugo», continuó Karen, «tiene una experiencia excepcional trabajando para algunas de las mayores empresas de Europa. Estoy seguro de que sus ideas innovadoras nos ayudarán a llevar a Veritas al siguiente nivel». Carla no pudo evitar mirar a Karen más tiempo del que su ética profesional le permitía. Algo en su interior le decía que algo no estaba bien. ¿Por qué no le dijeron nada sobre esta nueva contratación? ¿Por qué Hugo había tomado decisiones tan importantes sin consultarla? Algo estaba mal. ¿Era esto una traición? Un paso hacia lo que ella ya temía. «Si me lo permite, me gustaría hablar de los aspectos financieros de sus propuestas con la señora Karen más tarde», dijo Carla forzando una sonrisa. «No creo que sea necesario», replicó Hugo. Su tono frío hizo que todos los presentes se pusieran tensos. Miró alrededor de la sala, evitando cuidadosamente los ojos de Carla. «Como saben, Veritas está atravesando un periodo de transformación. Nos estamos expandiendo a nuevos mercados, lo que requiere una nueva visión para nuestra estrategia financiera». Carla sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Algo en la voz de Hugo, en el ambiente de la sala, le decía que algo irreparable estaba a punto de suceder. Carla se quedó pensativa después de la reunión.
Hugo había anunciado sin previo aviso su nueva consultora y la forma en que cambió las decisiones de la empresa. Algo en su interior le decía que algo muy grave estaba sucediendo. Sabía que algo no estaba bien, que algo se había roto entre ellos, tanto en lo personal como en lo profesional. El ambiente de la oficina parecía más frío que nunca. Mientras se dirigía a su despacho, notó cómo algunos de sus compañeros la miraban de reojo, susurros que se apagaban cuando pasaba cerca. El aire estaba cargado de una tensión que no podía ignorar. ¿Era esta la empresa que habían construido juntos? ¿Por qué Hugo había tomado decisiones tan importantes sin consultarla? A medida que Carla se sentaba frente a su ordenador, sus pensamientos comenzaban a volverse más claros. Había algo extraño en las transacciones que había estado observando en los registros financieros. Grandes sumas de dinero se estaban moviendo de forma irregular. Inversiones estratégicas. Era lo que Hugo le había dicho, pero algo no encajaba. La información no coincidía con lo que Hugo le había explicado. Sin pensarlo mucho más, Carla decidió hacer algo al respecto. Ya no podía esperar más. Necesitaba respuestas, no solo sobre lo que estaba pasando en la empresa, sino sobre lo que estaba ocurriendo en su relación con Hugo. Estaba todo basado en mentiras. ¿Era este el final de su vida juntos? En ese momento, recordó a Laura, su asistente, que parecía saber algo más de lo que había revelado. Carla había notado cómo Laura había evitado responder a sus preguntas sobre el cambio de la reunión. Decidió que no podía seguir ignorando esa sospecha. Era hora de enfrentarse a la verdad, aunque eso significara arriesgar todo. Laura, necesito que vengas a mi oficina ahora mismo, dijo Carla con una voz firme, marcada por la decisión. Al poco rato, Laura apareció en la puerta, visiblemente nerviosa. Carla, ¿qué pasa?, preguntó, mientras evitaba el contacto visual. Quiero saber la verdad, respondió Carla, mirando a Laura fijamente. ¿Qué sabes sobre Hugo y sus nuevas decisiones? Laura vaciló por un momento, pero finalmente habló. Lo siento, Carla, pero Hugo ha estado tomando decisiones sin consultar con nadie más. No solo en cuanto a la empresa, sino también en su vida personal. Se está distanciando. Y no solo de ti, sino también de todos. Las palabras de Laura fueron un golpe inesperado, pero no un total shock. Carla ya había comenzado a sospechar que algo no estaba bien. Pero ahora, las piezas comenzaban a encajar. ¿Qué más sabes?, insistió Carla. He oído que está involucrado con alguien más en la empresa. No sé más detalles, pero algo está pasando. Carla, no sé si quieres saber todo, pero es evidente que hay algo que está fuera de lugar, dijo Laura, con un tono de preocupación. Carla sintió una ola de emociones intensas. La traición no solo venía de su esposo, sino que también estaba afectando su trabajo, su vida. Ahora tenía que actuar rápido. No podía permitir que Hugo destruyera lo que había construido. Decidió que lo primero era enfrentar a Hugo. No importaba lo difícil que fuera, ya no podía quedarse callada. Si Hugo había decidido que su relación estaba en peligro, ella también tenía que tomar decisiones difíciles. Se levantó, respiró profundamente y empezó a planificar su próximo movimiento. Sabía que tenía que tomar el control antes de que todo se viniera abajo. Si lo que sospechaba era cierto, tendría que ser más astuta de lo que jamás había sido. Mientras caminaba por el pasillo de la oficina, Carla notó algo que le llamó la atención. Las puertas cerradas de las salas de reuniones, las conversaciones en voz baja entre sus colegas, y una sensación de que todo el mundo estaba al tanto de algo que ella aún no comprendía completamente. Esto no va a terminar aquí, se dijo a sí misma mientras se dirigía hacia la sala de conferencias. El futuro de la empresa, su futuro y el de Hugo, estaba a punto de dar un giro inesperado. Carla había decidido que no podía seguir esperando. Necesitaba respuestas. La situación en la empresa, junto con la creciente distancia entre ella y Hugo, la estaban carcomiendo por dentro. Ya no se trataba solo de su relación. Ahora su futuro profesional también estaba en juego. Al día siguiente se dirigió a la oficina de Laura, su asistente. Había decidido que la única forma de obtener la verdad era conseguir información más clara sobre lo que estaba sucediendo. Laura había sido la primera en darle una pista, pero Carla sabía que necesitaba más que rumores y susurros.
Necesitaba pruebas. Laura, ¿tienes acceso a los informes financieros que Hugo me dijo que no podía ver? Preguntó Carla, cerrando la puerta detrás de ella con decisión. Laura la miró con cautela. Sabía que Carla estaba pasando por un momento difícil, pero no esperaba que la situación se volviera tan seria. No es fácil conseguir esos informes, Carla. Hugo no los deja fuera de su alcance. Pero, Laura vaciló antes de continuar. Puedo intentar ayudarte, pero será peligroso. Si Hugo se entera, podrías perderlo todo. Carla se acercó a la mesa con determinación. Sabía que, aunque el riesgo fuera alto, no podía permitirse quedarse de brazos cruzados. El futuro de la empresa y el suyo propio estaban en juego. Hazlo, Laura. Necesito saber lo que está pasando. No puedo permitir que esto se me escape de las manos. No cuando ya he comenzado a ver señales claras de que algo no está bien. Laura asintió y comenzó a buscar en su escritorio los documentos relevantes, mientras Carla observaba, sintiendo la presión creciente en su pecho. El peso de la incertidumbre y la traición comenzaba a apoderarse de ella. Unos minutos después, Laura le entregó una carpeta con documentos impresos. Carla comenzó a revisar las transacciones, y sus ojos se abrieron al descubrir una serie de pagos que no tenían explicación. Grandes sumas de dinero estaban siendo desviadas hacia cuentas fantasma, exactamente como había sospechado. Esto es, ¿cómo pudo hacerlo?, murmuró Carla, asombrada por lo que estaba viendo. La sensación de traición se intensificó, y su ira comenzó a crecer. Sabía que no podía permitirse hacer caso omiso de lo que había descubierto. Carla, ¿qué vas a hacer con esto?, preguntó Laura con una expresión de preocupación. Carla se levantó rápidamente, guardando los documentos en su maletín. Primero, tengo que asegurarme de que estos documentos lleguen a las personas correctas. Y después, enfrentar a Hugo. Ya no hay vuelta atrás. Esa misma tarde, Carla se dirigió a la policía financiera. Tenía que asegurarse de que la verdad saliera a la luz. Había dejado pasar demasiado tiempo sin hacer nada. Pero ahora que tenía las pruebas, no podía seguir ignorando lo que sucedía. El edificio de la policía financiera era imponente, pero Carla no se sintió intimidada. Cuando entró en la oficina de Richard Thompson, un viejo amigo de confianza, el detective la miró con seriedad. «Carla, ¿qué tienes para mí?», preguntó Richard, mientras hojeaba los papeles que le había entregado. Carla se sentó, nerviosa pero decidida. «Esto es todo lo que tengo. Quiero que investigues todo esto. No es solo un fraude financiero. También hay algo mucho más grande detrás de esto. No solo mi matrimonio está en juego, sino también la empresa». Richard examinó los documentos con detenimiento. «Esto es grave, Carla. Parece que hay mucho más de lo que parece a simple vista. Pero debes entender que la investigación será complicada. Hugo tiene mucho poder, y no será fácil detenerlo». Carla asintió, pero no se echó atrás. Sabía que tenía que luchar por lo que era justo, aunque estuviera en riesgo todo lo que había construido. «Haz lo que sea necesario, Richard. Pero detén a Hugo antes de que destruya todo», dijo Carla con firmeza. La lucha acababa de comenzar. Mientras Carla salía del edificio, sabía que no habría vuelta atrás. El secreto de Hugo ya no era solo suyo. Ahora, era una batalla que afectaba a todos los que estaban involucrados en la empresa, y ella no estaba dispuesta a rendirse sin pelear. Carla había tomado una decisión. Ya no podía seguir esperando, necesitaba respuestas. La situación en la empresa junto con la creciente distancia entre ella y Hugo la estaban carcomiendo por dentro. Ya no se trataba solo de su relación, ahora su futuro profesional también estaba en juego. Al día siguiente se dirigió a la oficina de Laura. Su asistente había decidido que la única forma de obtener la verdad era conseguir información más clara sobre lo que estaba sucediendo. Laura había sido la primera en darle una pista, pero Carla sabía que necesitaba más que rumores y susurros, necesitaba pruebas. Laura la miró con cautela, sabía que Carla estaba pasando por un momento difícil, pero no esperaba que la situación se volviera tan seria. «Carla, ¿has pensado bien en lo que vas a hacer?», preguntó Laura, sin mirar a los ojos de Carla. «Sí, y estoy lista para todo», respondió Carla con firmeza. «Si no actúo ahora, perderé todo lo que hemos construido, y no solo la empresa, mi vida personal también está en juego».
Laura asintió, pero no podía ocultar su preocupación. Carla entendió su miedo, pero sabía que no había vuelta atrás. Si Hugo pensaba que podía deshacerse de ella tan fácilmente, estaba muy equivocado. Con los documentos en mano, Carla decidió ir un paso más allá. Sabía que no podía confiar solo en la policía financiera. Ni siquiera en su abogado. Tenía que involucrar a los accionistas más poderosos de la empresa para asegurarse de que Hugo no pudiera salirse con la suya. Hizo una llamada a Eleanor Dutton, una de las accionistas más influyentes de Veritas. Carla sabía que Eleanor había estado en la cima del juego empresarial durante años, y si alguien podía ayudarla a destapar la verdad, esa persona era ella. La reunión fue breve pero crucial. Eleanor escuchó con atención los detalles de lo que Carla le mostró, y su rostro pasó de la sorpresa a la determinación. «Esto es grave, Carla», dijo Eleanor con voz baja. «Si lo que dices es cierto, no solo estamos ante un fraude, sino ante un escándalo que podría destruir toda la empresa. Pero no podemos actuar sin pruebas más contundentes». Carla le entregó una carpeta con copias de los documentos financieros y las transacciones sospechosas que había encontrado. La mirada de Eleanor se endureció a medida que pasaba las páginas. «Tengo a las personas adecuadas para esto. Nos aseguraremos de que todo esto salga a la luz», respondió Eleanor mirando a Carla con determinación. «No te preocupes, Carla, esto no terminará en manos de Hugo». Con el respaldo de Eleanor y el compromiso de los accionistas más poderosos, Carla empezó a sentirse más segura de lo que estaba haciendo. Ahora tenía aliados que, al igual que ella, querían exponer la verdad y detener a Hugo antes de que fuera demasiado tarde. A las pocas horas, las noticias empezaron a filtrarse, los primeros rumores comenzaron a circular, y la presión sobre Hugo aumentó rápidamente. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Si pensaba que podía continuar manipulando a todos a su alrededor, estaba equivocado. Pero lo que Carla no esperaba era la furia de Hugo. Tan pronto como se enteró de que las pruebas estaban fuera de su control, reaccionó de manera inesperada. Le envió un mensaje corto, pero amenazante a Carla. «Te arrepentirás de esto, lo prometo». Carla no dejó que el miedo la controlara. Ya había pasado demasiado tiempo luchando en silencio. Ahora tenía la oportunidad de derrotar a Hugo, y no iba a dejar que sus amenazas la detuvieran. Con todo lo que había descubierto, sabía que no podía detenerse. Se preparó para la siguiente fase de su plan. Tenía que enfrentarse a Hugo cara a cara y asegurarse de que no quedara duda de su traición. Ya no era la mujer que había sido antes. Ahora era una mujer decidida a recuperar lo que le correspondía y estaba lista para la batalla. El futuro de la empresa y de su vida personal dependía de lo que sucediera en las próximas horas. Pero Carla no estaba dispuesta a rendirse. La lucha apenas comenzaba y ella no tenía miedo. Carla sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerse. Después de asegurarse el respaldo de Eleanor y de otros accionistas influyentes, comenzó a planificar su siguiente movimiento. Sabía que Hugo no iba a quedarse de brazos cruzados y que la situación podría volverse mucho más peligrosa. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, Laura entró apresuradamente, visiblemente preocupada. «Carla, hay rumores de que Hugo está buscando maneras de bloquear la investigación», dijo, bajando la voz. «He escuchado que está usando sus contactos para detener cualquier acción legal contra él». Carla respiró hondo, tratando de controlar su creciente frustración. «No importa lo que haga», respondió. «Ahora que tenemos pruebas, no puede esconderse para siempre». Laura asintió, pero Carla podía ver la preocupación en sus ojos. Ambas sabían que Hugo era un hombre poderoso con recursos aparentemente infinitos. Esa noche, Carla se reunió con un viejo amigo, Víctor, quien trabajaba como periodista en un importante diario financiero. Si alguien podía ayudar a revelar la verdad, era él. Carla le mostró los documentos, detalló las transacciones sospechosas y explicó cómo Hugo había logrado encubrir sus movimientos durante años. «Esto es dinamita», dijo Víctor, mirando los papeles. «Si todo esto es cierto, podría ser uno de los mayores escándalos financieros de la década. Pero, Carla, tienes que estar preparada. Hugo no se va a rendir sin luchar». «Lo sé», respondió Carla con firmeza. «Pero no voy a retroceder. Necesito que esto salga a la luz». Víctor asintió, guardando los documentos en su maletín. «Déjamelo a mí.
Nos aseguraremos de que el público sepa la verdad. Mientras Carla regresaba a casa esa noche, no podía dejar de pensar en las palabras de Víctor. Sabía que el camino que había tomado era arriesgado, pero también sabía que no podía vivir en la sombra de las mentiras de Hugo. Era hora de enfrentarse a la verdad, sin importar las consecuencias. Al día siguiente, el artículo de Víctor se publicó en primera plana. Los titulares eran contundentes, y el nombre de Hugo aparecía en cada párrafo. La reacción fue inmediata. Los accionistas exigieron respuestas, la prensa rodeó la oficina de Veritas, y los clientes comenzaron a expresar sus preocupaciones. Hugo convocó una reunión de emergencia en la empresa. Carla fue invitada a asistir, aunque sabía que sería un campo de batalla. Cuando entró en la sala de conferencias, sintió las miradas de todos los presentes. Algunos la observaban con admiración por haber tenido el valor de hablar, otros con desconfianza, cuestionando sus motivos. Hugo estaba sentado al frente, con una expresión de calma fingida. Carla sabía que esa calma era solo una fachada. Por dentro, él estaba furioso, y esta reunión era su intento de recuperar el control. Señoras y señores, comenzó Hugo, mirando alrededor de la sala. Estamos aquí para abordar estas acusaciones infundadas que han sido publicadas por la prensa. Quiero dejar claro que Veritas es una empresa sólida, y estas insinuaciones no tienen fundamento. Carla se mantuvo en silencio, esperando el momento adecuado para hablar. Sabía que cualquier movimiento en falso podría ser usado en su contra. Carla, dijo Hugo, dirigiéndose a ella directamente. ¿Tienes algo que decir? Carla se levantó, sintiendo cómo todos los ojos se fijaban en ella. Tengo pruebas de que estas transacciones son reales, dijo con voz firme. Tengo documentos que demuestran que fondos de la empresa han sido desviados a cuentas fantasma, y no voy a quedarme callada mientras Veritas se hunde por la avaricia de una persona. Hugo se puso de pie, visiblemente irritado. Estas son acusaciones graves, Carla. Espero que tengas algo más que rumores y papeles sin valor. Carla mantuvo la calma, aunque su corazón latía con fuerza. Lo tengo, y no soy la única. Los accionistas han visto las pruebas. La prensa ha visto las pruebas. Hugo, ya no puedes ocultar la verdad. El ambiente en la sala era tenso. Los directivos se miraban entre sí, indecisos. Algunos parecían dispuestos a apoyar a Carla, otros, a mantenerse leales a Hugo. Pero Carla sabía que lo más importante no era ganar esta reunión. Lo importante era que la verdad estaba saliendo a la luz. Si estás tan seguro de tu inocencia, Hugo, entonces abre las cuentas, dijo Carla, mirando directamente a su antiguo socio y esposo. Deja que un auditor independiente lo revise todo. Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué no demostrarlo? Hugo no respondió de inmediato. El silencio que siguió fue elocuente. Carla supo en ese momento que había dado el primer gran paso para recuperar su empresa y su vida, pero también sabía que la lucha no había terminado. Esto era solo el comienzo de una batalla que requeriría toda su fuerza y determinación. Después de la tensa reunión en la sala de conferencias, Carla comprendió que Hugo no se detendría ante nada para mantener su posición. Su silencio ante la pregunta sobre abrir las cuentas financieras hablaba más que cualquier palabra. Observó cómo los otros miembros de la reunión se miraban entre sí, como si por primera vez comenzaran a cuestionarse cosas. Carla sabía que esto era solo el comienzo. Tenía que conseguir que la verdad saliera a la luz. Al día siguiente, recibió un mensaje de Laura. Tenemos que hablar. Es información muy importante. Carla respondió de inmediato y acordó reunirse con ella en un café cercano. No sabía qué esperar, pero sentía que Laura había descubierto algo significativo. Cuando Carla llegó al café, Laura ya estaba sentada en una esquina. Su expresión reflejaba preocupación e incertidumbre. Carla se acercó, pidió un café y se sentó frente a ella. ¿Qué pasa?, preguntó Carla. Laura miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie escuchara. Hugo, comenzó, pero de inmediato se detuvo, como si reuniera valor para continuar. Lo oí hablar con Catherine. Le pidió que encontrara cualquier cosa para desacreditarte. Carla frunció el ceño. Sabía que Hugo haría lo que fuera necesario para protegerse, pero esas acciones indicaban que estaba sintiendo la amenaza. ¿Y qué encontró?, preguntó Carla,
tratando de mantener la calma. Aún nada, respondió Laura. Pero es cuestión de tiempo. Está revisando informes antiguos, buscando cualquier inconsistencia. Hugo claramente quiere hacerte quedar como la culpable. Carla dio un sorbo a su café, reflexionando sobre lo que había escuchado. Era algo esperado, pero no por eso menos inquietante. Comprendió que debía actuar con rapidez. Gracias, Laura. Aprecio mucho que me lo digas. Esto me ayudará a prepararme. Cuando se despidieron, Carla sintió que su determinación se fortalecía. Sabía que la única manera de enfrentarse a Hugo era reunir aún más pruebas. Se puso en contacto con Richard, su contacto en la policía financiera. Richard, me he enterado de que Hugo está tratando de culparme. ¿Podrías revisar los informes antiguos en busca de falsificaciones o cualquier otra irregularidad? Richard aceptó, y Carla se sintió un poco más tranquila. Sabía que la investigación avanzaba lentamente, pero cada pequeño paso la acercaba a la verdad. Días después, Richard la llamó. Carla, encontré algo interesante. En uno de los contratos antiguos, hay modificaciones hechas con fecha posterior. Esas modificaciones están relacionadas con una de las empresas fantasma que mencionaste. Carla anotó rápidamente el nombre de la empresa y los detalles que le dio Richard. Era justo lo que necesitaba. Sabía que si podía demostrar la falsificación, tendría un argumento clave contra Hugo. Preparó una nueva carpeta con documentos y se puso en contacto con Eleanor Derton. Acordaron una reunión para discutir los próximos pasos. Carla sabía que sin el apoyo de Eleanor y los otros accionistas sería difícil enfrentarse a Hugo, pero también comprendía que tenía todas las posibilidades de ganar esta batalla. En la reunión con Eleanor, Carla presentó las nuevas pruebas. Eleanor las examinó con atención y su expresión se volvió cada vez más grave a medida que revisaba los detalles. Esto es muy serio. Carla, dijo al terminar. Si todo esto es cierto, Hugo tendrá dificultades para defenderse. Carla asintió, sintiendo que renacía la esperanza. Sabía que quedaban muchos obstáculos por delante, pero ahora no estaba sola. Con el apoyo de Eleanor y los demás accionistas, podía avanzar. Su siguiente objetivo era llevar a cabo una auditoría independiente. Sabía que Hugo se opondría, pero ahora tenía pruebas que podían obligar a los accionistas a exigir medidas. Era un juego a largo plazo, pero Carla estaba dispuesta a jugar hasta el final. Carla cerró la puerta de su despacho con firmeza. Sabía que las cosas estaban a punto de complicarse aún más. Después de hablar con Richard y recibir las nuevas pruebas de alteraciones en los contratos, comprendió que Hugo no iba a detenerse tan fácilmente. Ahora estaba claro que él no solo había cometido fraude, sino que estaba dispuesto a destruirla para protegerse. Al revisar los documentos una vez más, Carla notó algo que antes no había percibido. Había un patrón en las fechas de las transferencias. Siempre ocurrían justo después de las reuniones clave del consejo. Esto significaba que Hugo había usado información interna para llevar a cabo sus planes. Si podía demostrar esta conexión, tendría un caso mucho más sólido. Decidió compartir esta información con Eleanor. Sabía que con su respaldo, podría convencer al consejo de que ordenara una auditoría completa. Llamó a Eleanor y le explicó lo que había descubierto. Esto es un hallazgo importante. Carla, respondió Eleanor, después de escuchar atentamente. Si logramos confirmar este patrón, Hugo no tendrá cómo defenderse. Carla asintió. Sabía que cada paso era crucial. Acordaron presentar los documentos en la próxima reunión del consejo, que se llevaría a cabo en una semana. Hasta entonces, Carla debía prepararse. Quería asegurarse de que todo estuviera en orden, que no hubiera fisuras en sus argumentos. Pero las cosas no serían tan simples. Al día siguiente, Laura apareció en su oficina con malas noticias. Carla, Hugo está moviendo sus contactos. Está tratando de bloquear la auditoría antes de que la propongas oficialmente. Carla respiró hondo, tratando de controlar su frustración. No importa, Laura, respondió con determinación. Si él quiere jugar sucio, nosotros jugaremos con la verdad. No pueden ignorar las pruebas. Laura asintió, pero su rostro reflejaba preocupación. Solo ten cuidado, Carla. Él está dispuesto a todo.
Carla sabía que Laura tenía razón. Hugo no iba a detenerse ante nada. Pero también sabía que cada movimiento suyo lo acercaba más a su caída. Cuanto más intentara ocultar la verdad, más evidente sería su culpabilidad. Decidió no quedarse de brazos cruzados. Se reunió con su abogado para preparar una presentación detallada de las pruebas. Quería que todos los miembros del consejo vieran claramente cómo Hugo había utilizado información privilegiada para su beneficio personal. Durante los días siguientes, Carla trabajó sin descanso. Reunió más documentos, preparó gráficos que mostraban las coincidencias de fechas y se aseguró de que todo estuviera listo para la reunión. Cada noche, al revisar sus notas, sentía cómo su determinación crecía. No se trataba solo de exponer a Hugo, sino de proteger todo lo que había construido. La mañana de la reunión, Carla entró en la sala con la cabeza en alto. Sabía que esta sería una batalla difícil, pero estaba lista para enfrentarse a Hugo y a cualquiera que tratara de detenerla. Mientras colocaba sus documentos sobre la mesa, notó que Hugo ya estaba sentado, mirándola con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señoras y señores, comenzó Carla, mirando a los miembros del consejo. Hoy estoy aquí para presentar pruebas de que se han cometido graves irregularidades en la gestión de esta empresa. Estas irregularidades no solo han puesto en riesgo nuestras finanzas, sino también nuestra reputación. El silencio en la sala era palpable. Carla continuó, mostrando los gráficos y documentos que había preparado. A medida que hablaba, notó cómo algunos miembros del consejo intercambiaban miradas preocupadas, mientras otros asentían lentamente. Sabía que estaba logrando su objetivo. Cuando terminó su presentación, se hizo un largo silencio. Finalmente, Eleanor tomó la palabra. Esto es grave, Hugo, dijo, mirando directamente al hombre que había estado en el centro de todo. Creo que es momento de que el Consejo considere ordenar una auditoría independiente. Hugo se inclinó hacia adelante, con una sonrisa tensa. Carla ha sido muy convincente, dijo, con un tono que intentaba sonar tranquilo. Pero estas pruebas no demuestran nada. Todo esto puede explicarse fácilmente. No creo que necesitemos una auditoría. Carla sabía que Hugo intentaría desacreditarla, pero también sabía que había plantado la semilla de la duda. Eleanor se volvió hacia los otros miembros del consejo. Creo que todos necesitamos tiempo para considerar esta información. Propongo que nos reunamos nuevamente en una semana para tomar una decisión. Carla asintió, sintiendo una mezcla de alivio y anticipación. Había dado el primer paso, pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Después de la tensa reunión con el Consejo de Administración, Carla sabía que los desafíos no habían terminado. Hugo no iba a rendirse fácilmente. Su silencio y las evasivas confirmaban lo que Carla ya sospechaba. Él haría todo lo posible por evitar que la verdad saliera a la luz. Al día siguiente, Laura llegó a la oficina con un rostro lleno de preocupación. Carla, Hugo ha contratado detectives privados, dijo, mirando a su alrededor antes de continuar. Están buscando cualquier cosa que puedan usar en tu contra. Carla la escuchó en silencio. Sabía que cada movimiento suyo estaba siendo vigilado, pero no podía permitirse detenerse ahora. Gracias por decírmelo, Laura, respondió. Tendré más cuidado. Esa misma tarde, Carla se reunió con un viejo amigo, Javier, un experto en análisis de datos. Sabía que él podría ayudarla a identificar los puntos débiles en la estrategia de Hugo. En un pequeño café, le mostró los documentos que había recopilado hasta el momento. Javier, necesito que mires estos informes. Hugo ha estado manipulando los registros financieros durante años. ¿Crees que hay algo que podamos usar para demostrarlo?, preguntó Carla mientras colocaba los documentos sobre la mesa. Javier examinó los datos con atención. Aquí hay un patrón claro, dijo tras unos minutos. Estas transferencias se hacen siempre después de reuniones clave del consejo. Es evidente que está utilizando información privilegiada para mover el dinero. Carla sintió una chispa de esperanza. ¿Puedes preparar un informe detallado que podamos presentar al consejo?, preguntó. Claro, dame un par de días y te lo entregaré, respondió Javier. Carla salió del café con una renovada determinación. Sabía que ahora tenía una oportunidad real de exponer las irregularidades de Hugo.
Pero también sabía que él estaba preparando su defensa. Hugo no solo tenía detectives privados. También había comenzado a mover sus contactos en la empresa, tratando de desacreditar a Carla. Sin embargo, sus maniobras solo lograban reforzar la convicción de quienes empezaban a sospechar de él. Mientras tanto, Carla se reunió con su abogada para asegurarse de que todo estaba en orden. Sabía que no podía permitirse errores. Juntas prepararon un plan para protegerse de posibles ataques legales y personales. Cada vez estaba más claro que la lucha contra Hugo no sería fácil. Durante los días siguientes, Carla y Javier trabajaron arduamente en la presentación. Pasaron horas analizando datos, creando gráficos y preparando una narrativa sólida que el consejo no podría ignorar. Finalmente, el día de la reunión llegó. Carla sabía que este sería un momento decisivo. Entró en la sala de juntas con confianza. Sabía que había hecho todo lo posible para estar lista. Mientras colocaba los documentos sobre la mesa, vio a Hugo en el otro extremo de la sala. Sus ojos se encontraron por un breve instante. Hugo sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Carla respiró profundamente y comenzó su presentación. Señoras y señores, hoy les traigo pruebas claras de que nuestra empresa ha sido objeto de irregularidades graves. Estas irregularidades no solo han afectado nuestras finanzas, sino que también han puesto en peligro nuestra reputación. El consejo la escuchó en silencio. Algunos directores intercambiaron miradas de preocupación. Otros se mostraban más escépticos. Sin embargo, Carla sabía que tenía los hechos de su lado. Cuando terminó, Eleanor fue la primera en hablar. Esto es muy serio, Hugo. Creo que es necesario que el consejo considere una auditoría independiente. Hugo no respondió de inmediato. Su sonrisa tensa revelaba que no esperaba esta confrontación. Carla sabía que este era solo el comienzo, pero también sabía que había dado un paso crucial hacia la verdad. Carla observaba cómo el ambiente en la oficina comenzaba a cambiar. Desde que presentó su informe al Consejo de Administración, algunos directores habían empezado a distanciarse de Hugo. Sin embargo, no todos estaban de su lado. Hugo, con su habitual astucia, había empezado a contraatacar. Al día siguiente, Laura llegó a su oficina con una expresión grave. «Carla, tienes que ver esto», dijo, colocando un sobre su escritorio. Carla lo abrió y encontró documentos que, según la carta adjunta, la vinculaban a una supuesta filtración de información confidencial. Los documentos estaban claramente manipulados, pero su aparición significaba que Hugo estaba dispuesto a jugar sucio. «Esto es obra suya», dijo Carla, con voz firme. «Quiere desacreditarme antes de la próxima reunión». Laura asintió. «Parece que está dispuesto a todo para protegerse. ¿Qué piensas hacer?» Carla respiró hondo. Sabía que no podía ceder al miedo. Decidió contactar a Javier y a su abogada para preparar una respuesta inmediata. En una reunión a puerta cerrada, Javier analizó los documentos falsificados. «Es evidente que alguien los alteró, pero sin pruebas concretas de quién lo hizo. Será difícil demostrarlo», dijo Javier. La abogada, sin embargo, tenía otra estrategia. «Podemos centrar la atención en los datos reales que ya tenemos». Hugo intenta desviar la atención, pero nosotros debemos mantener el foco en las irregularidades financieras que hemos descubierto. Si mostramos los números y las fechas exactas, el consejo verá quién está diciendo la verdad. Carla asintió. Sabía que la verdad estaba de su lado, pero también entendía que no bastaba con tener la razón. Necesitaba pruebas contundentes y aliados en el consejo. Mientras tanto, Hugo movía sus piezas. Había convocado una reunión con un grupo selecto de directores que todavía lo apoyaban. Allí les prometió beneficios personales si se mantenían leales. Carla recibió esta información de una fuente confidencial dentro de la empresa. Aunque no podía probarlo, sabía que Hugo estaba jugando con fuego. A medida que se acercaba la próxima reunión del consejo, Carla trabajaba sin descanso. Preparó gráficos, informes y testimonios para demostrar que las acusaciones contra ella eran infundadas y que los datos financieros eran reales. Cada noche, al revisar sus materiales, sentía cómo la presión aumentaba, pero también sentía que cada paso la acercaba más a la verdad. Cuando finalmente llegó el día de la reunión, Carla entró en la sala con una carpeta llena de pruebas. Hugo ya estaba allí,
sentado en su habitual posición de confianza. Pero esta vez su sonrisa parecía más forzada. Señoras y señores, comenzó Carla, estoy aquí para defender no solo mi reputación, sino también los intereses de esta empresa. Las acusaciones que se han hecho en mi contra son falsas, y tengo las pruebas para demostrarlo. A lo largo de la presentación, Carla mostró documentos auténticos que confirmaban las irregularidades financieras de Hugo. También presentó un análisis detallado de las transacciones, destacando las fechas y las cantidades exactas. El silencio en la sala era total. Algunos directores asintieron lentamente. Otros seguían mirando a Hugo, esperando una respuesta. Cuando Carla terminó, Eleanor tomó la palabra. Estas pruebas son claras, dijo, mirando al resto del consejo. Creo que debemos tomar medidas inmediatas para proteger a la empresa. Hugo se puso de pie. Todo esto no es más que una maniobra para quedarse con mi posición. Nada de lo que ha mostrado Carla demuestra una mala gestión. Carla no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó un último documento de su carpeta. Este es un correo electrónico firmado por usted, Hugo, dijo. En él da instrucciones para realizar una transferencia a una cuenta fantasma. ¿Cómo explicar esto? El rostro de Hugo se endureció. Por primera vez, pareció perder la compostura. Eso no es lo que parece, dijo con un tono más bajo. Esa transferencia era parte de un proyecto estratégico. Pero el daño estaba hecho. Los directores empezaron a murmurar entre ellos. Carla sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero había logrado debilitar la posición de Hugo. La verdad estaba comenzando a salir a la luz, y esta vez, Carla no tenía intención de detenerse. Carla miraba desde la ventana de su oficina, contemplando el horizonte. La reunión había terminado, y aunque Hugo aún mantenía su postura desafiante, la reacción del consejo era clara. Las pruebas presentadas no dejaban lugar a dudas, y el cambio en la empresa ya era inevitable. Laura entró en la oficina con una sonrisa discreta. ¿Lo concebiste?, preguntó Carla sin apartar la vista del paisaje. Sí, respondió Laura. Los auditores comenzarán mañana mismo. Todo se pondrá en orden muy pronto. Carla asintió. Habían pasado semanas desde que comenzó esta lucha, y cada paso había sido un desafío. Pero ahora, finalmente, veía la luz al final del túnel. No fue fácil, dijo Carla, girándose hacia Laura. Pero al menos ahora sabemos que la verdad está saliendo a la luz. Laura se acercó con una carpeta. También tengo las declaraciones de los empleados que estaban bajo presión. Muchos de ellos han decidido hablar, y todo coincide con los documentos que encontramos. Carla tomó la carpeta y la abrió. Las declaraciones confirmaban lo que siempre había sabido. Hugo había creado una red de mentiras y manipulación para mantener su control. Pero esa red se estaba desmoronando. Al día siguiente, la noticia se hizo oficial. Los auditores independientes confirmaron las irregularidades, y el Consejo de Administración anunció medidas para restablecer la transparencia en la empresa. Hugo fue retirado de su cargo, y una nueva dirección se encargaría de reconstruir lo que él había destruido. En una reunión final, Eleanor se levantó y se dirigió a Carla. Gracias por tu valentía y determinación. Sin ti, nunca hubiéramos descubierto la verdad. Carla sonrió, aunque sus ojos mostraban el cansancio de las últimas semanas. No fue solo mi trabajo, respondió. Todos los que hablaron, todos los que buscaron la verdad, hicieron posible este cambio. Cuando la reunión terminó, Carla recogió sus cosas y salió de la sala. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había recuperado el control sobre su vida. Miró su teléfono y vio un mensaje de Javier. Buen trabajo. Lo logramos. Carla sabía que el camino no terminaba aquí. Quedaba mucho por hacer para restaurar la confianza de los clientes y garantizar que nunca más ocurriera algo similar. Pero ahora tenía la certeza de que era posible. Había enfrentado la traición, había desafiado el poder y había salido adelante. Mientras caminaba hacia su coche, un suave viento le acariciaba el rostro. Cerró los ojos por un momento, disfrutando de la sensación de libertad. Esta era una nueva etapa, una en la que la verdad prevalecía, y Carla estaba lista para afrontarla con toda su fuerza.